Santoral Católico. Santos del Día. Celebración 30 de septiembre. San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre completo era Sofronio Eusebio Jerónimo. Su ciudad natal era Stridone, en la actual Croacia. Su fecha de nacimiento no se conoce con exactitud, pero fue alrededor del año 347. De familia cristiana y acomodada, recibió una sólida educación y, apoyado por sus padres, perfeccionó sus estudios en Roma. Allí se entregó a la vida mundana, dejándose llevar por los placeres, pero pronto se arrepintió. Recibió el bautismo y se enamoró de la vida contemplativa. Por esta razón se mudó a Aquilea y se convirtió en parte de una comunidad de ascetas. Algún tiempo después la abandonó, decepcionado por las enemistades que habían surgido en ese ambiente. Partió luego para el oriente y se detuvo en Trier. Volvió a Stridone y repartió de nuevo. Permaneció unos años en Antioquía, donde perfeccionó su conocimiento del griego, y luego se retiró como ermitaño en el desierto del Yazki, al sur de Alepo. Durante 4 años se dedicó plenamente a sus estudios. Aprendió hebreo y transcribió códigos y escritos de los padres de la Iglesia. Fueron años de meditación, soledad e intensa lectura de la palabra de Dios, que también lo llevaron a reflexionar sobre la brecha entre la mentalidad pagana y la vida cristiana. Amargado por las diatribas de los anacoretas causadas por la doctrina arriana, regresó a Antioquía. En el 379 fue ordenado sacerdote y luego se trasladó a Constantinopla, donde continuó estudiando griego con San Gregorio Nacianceno, al lado del Papa Damaso. En el 382, Jerónimo volvió a Roma para participar en una reunión convocada por el Papa Damaso sobre el cisma de Antioquía. Como su reputación ascética y erudita era bien conocida, el pontífice lo eligió como su secretario y consejero y lo invitó a realizar una nueva traducción de los textos bíblicos al latín. En la capital, Jerónimo también fundó un círculo bíblico e inició el estudio de la escritura por mujeres de la nobleza romana, que deseando emprender el camino de la perfección cristiana y deseando profundizar sus conocimientos de la palabra de Dios, lo designaron como su maestro y guía espiritual. Dados que las estrictas reglas que sugería a sus discípulos eran consideradas demasiado duras, se comprende por qué su rigor moral no fue compartido por aquel tipo de clero demasiado laxo. Jerónimo tampoco era bien visto por otros, debido a sus modos agresivos y a su carácter difícil. Además, condenaba rigurosamente los vicios, las hipocresías y a menudo polemizaba con los sabios y entendidos. En estas condiciones de contrastes, cuando Damaso murió, decidió mejor volver a Oriente y en agosto del 385 se embarcó en Ostia para llegar a Tierra Santa, acompañada por algunos de sus fieles monjes y de un grupo de seguidores, entre ellos la noble Paula con su hija Eustoquia. Se embarcó en una peregrinación, llegó a Egipto y luego se detuvo en Belén, donde abrió una escuela que ofrecía su enseñanza de forma gratuita. Gracias a la generosidad de Paula, construyó un monasterio masculino, uno femenino y un hospicio para los viajeros que visitaban los lugares santos. El retiro en Belén. Jerónimo pasó el resto de su vida en Belén, dedicándose siempre a la palabra de Dios, a la defensa de la fe, a la enseñanza de la cultura clásica y cristiana y a la acogida de peregrinos. Un hombre impetuoso, a menudo polémico y peleonero, que era detestado pero también muy amado. No era fácil dialogar con él. Sin embargo, dejó un gran legado al cristianismo con su testimonio de vida y sus escritos. A él le debemos la primera traducción al latín de la Biblia, la llamada Vulgata. Con los evangelios traducidos del griego y el Antiguo Testamento del hebreo, que aún hoy, en su versión revisada, sigue siendo el texto oficial de la Iglesia Latina. La palabra de Dios, tan estudiada y comentada, también se comprometió a vivirla concretamente, dijo Benedicto XVI, que dedicó 2 catequesis a Jerónimo en las audiencias generales del 7 y el 14 de noviembre de 2007. Murió en su celda cerca de la Gruta de la Natividad el 30 de septiembre, probablemente en el 420. Sus enseñanzas y sus obras. ¿Qué cosas podemos aprender de San Jerónimo? Me parece que por encima de todo, esto:
amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, sugirió Benedicto XVI. Es importante que cada cristiano viva en contacto y diálogo personal con la palabra de Dios que se nos da en la Sagrada Escritura. Es también una palabra que construye la comunidad, que construye la iglesia. Por lo tanto, debemos leerla en comunión con la iglesia viva. Jerónimo es uno de los 4 padres de la iglesia occidental, junto con Ambrosio, Agustín y Gregorio Magno, proclamado doctor de la iglesia en 1567 por Pío V. Como herencia suya, nos ha quedado sus comentarios, homilías, cartas, tratados, obras historiográficas y hagiográficas. Es bien conocido su De Veris Illustribus, con las biografías de 135 autores, en su mayoría cristianos, pero también judíos y paganos, para demostrar cómo la cultura cristiana es una verdadera cultura digna de comparación con la clásica. No hay que olvidar su crónica Chronicon, la traducción y reelaboración en latín de la crónica griega de Eusebio de Cesarea, hoy perdida, que contiene la narración de la historia universal, donde se mezclan datos históricos con mitos, partiendo del nacimiento de Abraham hasta el año 325. Finalmente, ricas en enseñanzas y consejos sinceros, nos han quedado muchas epístolas que revelan su profunda espiritualidad. Gracias, gloria a Dios.